Hola, buenos días de nuevo. Eh, Voy a subir este vídeo antes de lo que yo imaginaba, porque justamente antes de ayer que acabé de ver la serie de El juego del calamar, veo el revuelo que se ha montado alrededor de esta serie, que ha debido ser un éxito mundial tan grande y que además están los niños, al parecer, en los colegios, en los patios, imitando ese juego y está todo el mundo muy preocupado. Bueno, como respecto de la agresión, se me quedaron muchas cosas en el tintero, porque me parece que hacer un vídeo de más de 30 minutos pues puede cansar mucho y cada vez estamos menos acostumbrados, ¿no? Tenemos una aceleración de ritmo vital tan grande que todo tiene que ser muy rápido, si no, no lo soportamos. Pero como me enfadé, quiero decir, ya hablaba yo de la necesidad de traslocación, de reacción, de descarga necesaria, ¿no?, de la propia agresividad y el enfado, pues yo lo hago comunicándome, ¿no?, que es también la comunicación, tengo que decir que es una derivación también de la agresividad, del instinto agresivo de los seres humanos. Entonces yo me preguntaba, yo no os quiero hacer spoiler, por si vais a ver que supongo que sí, El juego del calamar, la serie, esta serie coreana del sur de Corea, que ha sido un éxito absoluto en todo el mundo, ¿no? Y eso ha sorprendido mucho a la humanidad. A mí la verdad es que cuando terminé de ver la serie, no me sorprendió nada que tuviera mucho éxito. ¿Por qué? Porque se ve muy claramente la condición humana, esa especie de ambivalencia, ¿no?, entre los códigos morales y el instinto de agresividad y la necesidad que pueden tener algunas personas, el tedio que pueden tener otras, por ejemplo los ricos, los que tienen mucho dinero, y la lucha por la supervivencia de los que no tienen nada, de manera que bueno, ahí se va a dar la competencia entre... Bueno, aquí tengo a Yin, que está con su juguete haciéndome ruido, que sepáis que es ella, que también colabora. Bueno, la competencia entre los seres humanos, cuando hay escasez de recursos, ya lo hemos visto en otros animales, ¿no?, pues es alta, ¿no? De ahí vienen además las guerras. Porque a día de hoy los seres humanos seguimos teniendo una estructuración, ¿no?, absolutamente tribal, es decir, nosotros no hemos superado para aquello que estábamos, digamos, para lo que habíamos evolucionado, que era para estar como mucho entre 100 y pico personas, que si, como decía Desmond Morris en el Zoo Humano, si contamos nosotros en la agenda las personas con las que interaccionamos habitualmente, hombre, quitando, pues yo que sé, los que nos hacen cosas que guardas, pues no sé, el teléfono del albañil, del fontanero y todas esas cosas, quitando eso, nosotros tenemos conexión más o menos con 100 y pico personas, ¿no?, que es un poco el número de la tribu primitiva. Nosotros no hemos... nosotros necesitamos no ser capaces de tener una comunicación global y la defensa de la humanidad en su conjunto, pero no estamos siendo capaces. Además está precisamente porque no tenemos, y ahí el valor de los instintos. Nosotros no hemos evolucionado instintivamente lo suficiente para contrarrestar el poder que tenemos, porque somos animales con pensamiento lingüístico capaces de codificar el mundo exterior y manejarlo aquí en la mente, y por lo tanto nosotros hemos sido capaces de hacer grandes inventos y, por supuesto, como no, la mayor parte de los inventos vienen siempre de la guerra, es decir, luego se aplican a otros ámbitos, pero tiene que ver con la competencia intraespecífica de unos seres y otros, es decir, entre mi familia y la tuya, ¿no?, si vamos a morir nosotros, pues mejor morís vosotros, ¿no? Por lo tanto, esa especie de competencia, que sí está arraigada, ¿no?, instintivamente, pues nos hace que nosotros seamos capaces de salvaguardar la vida de los nuestros, pero combatir muy locamente contra otros. Ayer dije en el vídeo sobre la agresión, el pretendido mal,
de Konrad Lorenz, hablé sobre el vínculo. Creo que en algunas cosas me quedé corta y otras creo que no estaban bien explicadas. Es verdad que filogenéticamente el rito, digamos, modélico, perdón, el vínculo modélico es el de la pareja, es el vínculo filogenético primigenio, antes que el de la familia. Lo cual no quiere decir que sea el vínculo, digamos, después ni siquiera más importante, no sé, es de los más importantes, pero si, no sé, recuerdo por ejemplo a Aristóteles, que fue siempre tan defensor absoluto de la amistad como uno de los vínculos sin los cuales no tendría sentido la vida. Y es que la amistad además tiene una fuerza muy grande y una capacidad de durabilidad muy grande, porque se elige la individualidad, ¿no? Y además con ningún fin, es decir, es un fin en sí mismo, de manera que no está ya incluso desvinculado del instinto sexual, y es un lazo que puede durar toda la vida, es decir, es una de las grandes conquistas de la humanidad. Yo el otro día hablaba también de la risa, que es otra de las grandes conquistas, y junto con la risa, la amistad me parece a mí, vamos, de lo más sagrado del ser humano, ¿no? Bien. ¿Por qué? Hablando del juego. Bueno, cuando yo me pongo aquí, me pongo espontáneamente, es decir, debe ser que soy muy pulsional. A veces, si le doy tiempo, ¿no?, a prepararme las cosas con más tiempo, esa especie de organización, a mí me quita entusiasmo y me quita esa espontaneidad, ¿no?, que tiene que ver con la verdad según va surgiendo, y la razón va aunándose con las emociones y los sentimientos, ¿no? Por eso yo aprovecho situaciones en las cuales me enfado, algo me chirría mucho, para hablar y comunicar, porque es cuando más sincera soy, ¿no? Y tengo mucho amor por la verdad desde siempre, ¿no? Por eso estudié filosofía, ¿no? Me hubiera gustado también haber hecho, por ejemplo, física o biología, ¿no? Me habría ayudado mucho, y por eso sigo mucho a los científicos y los leo mucho, porque la filosofía queda en estos tiempos muy carentes. Es decir, los que hemos estudiado filosofía ya más allá de mediados del siglo XX, pues no es como la formación de los filósofos, ¿no?, a lo largo de la historia, que la mayoría de ellos, aparte de algunos pocos que han sido filólogos también, han sido científicos. O sea, es que no se puede, este es otro de los errores también en el campo de la filosofía, no se puede estar nunca al margen de la ciencia, ¿no?, que es la que arranca las verdades a la realidad, y no es un bla 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 que se puede uno, digamos, inventar, ¿no? Y que para eso está la literatura y las artes, ¿no?, donde uno puede ser absolutamente libre, ¿no? No está condicionado ni por las leyes de la naturaleza, ¿no?, ni por la propia realidad. Es decir, el ser humano la puede trascender, pero no nos olvidemos, ¿no?, de que somos lo que somos, y somos animales. Bien. Si los seres humanos, precisamente por ser los más desarrollados, somos los que necesitamos más aprendizaje, tengo que decir que, bueno, nuestros primos con ancestro común, que son los chimpancés, los más cercanos a nosotros, los expertos hablan de un 98% de herencia de ADN común. Algunos incluso más, ¿no?, estiran un poco más las coincidencias en el ADN. Necesitan también de mucho tiempo de aprendizaje. De hecho, están agarrados al pelaje de su madre durante 4 años, ¿no?, que eso es mucho tiempo para un animal. ¿Por qué? Pues porque aprenden por imitación. De hecho, y atención a esto, los chimpancés no van a imitar nunca a un joven, van a imitar siempre a los viejos del grupo. Es decir, porque en la jerarquía social, cosa que nosotros estamos conculcando y no nos va nada bien, en la jerarquía social se colocan siempre los más viejos, porque tienen más experiencia y por lo tanto, como tienen mucho que enseñar, porque han vivido mucho,
son precisamente a aquellos que los jóvenes imitan, no se les ocurriría imitar a ningún otro joven, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los babuinos, esta ley también funciona igualmente, es decir, es un consejo de ancianos que se une para enseñar y dirigir al resto de los babuinos, de tal forma que esa unión entre ancianos hace que ningún joven, por fuerte que sea, no, digamos, pueda rebelarse contra ellos, porque es una unión que, como sabemos, pues es la clave de la fuerza en el ser humano, que solo no tenemos un armamento muy poderoso de uñas, dientes, no sé, muy veloces en la huida, una mandíbula desgarradora, una visión de águila. Nosotros realmente, físicamente, somos bastante porquería, ¿no? En relación a muchos de los animales. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros frente a un tigre, a un elefante, a un león? Nada. Es decir, pero en grupo, con armas, ya estamos en otra historia. Entonces, justamente que el ser, digamos, el animal más débil, que tuvo muy difícil la supervivencia, pues justamente es el que necesita espabilar más, porque su supervivencia depende de su inteligencia. Y es aquí donde estamos perdiendo el norte, porque, claro, esta serie, ¿por qué la han visto niños que son pequeños? Porque a algunos, claro, tienen móviles, aunque sus padres no les dejan, ven la serie de el juego del calamar solos, ¿vale? Cuando todavía no tienen los lóbulos prefrontales, ni hecho el cerebro, o sea, se están haciendo y no pueden digerir eso, es decir, además se pueden confundir mucho, es decir, ¿por qué qué? Van a imitar el juego. ¿Por qué les sorprende que imiten el juego? Si nosotros aprendemos imitando, ¿vale? Y ahora bien, si tú piensas que esa serie la puede ver tu hijo, porque, claro, leyendo me entero que es que hay muchos niños que han visto esa serie con sus padres. Dices, ¿pero dónde estamos? Por Dios, ¿dónde se ha quedado la jerarquía? ¿Dónde se ha quedado la autoridad? ¿Dónde se han quedado las normas? ¿Dónde se ha quedado la moralidad responsable? ¿Dónde está el raciocinio? O sea, es que yo flipo. Es decir, ¿cómo puedes ver esa serie con tus hijos? Y si por alguna razón crees que debes hacerlo, ¿no? Entonces tendrás que explicar un montón de cosas, ¿vale? Que ellos puedan entender, para que no se dé la imitación, ¿no? Peligrosa, sin ser capaces de entender absolutamente nada. Es decir, porque aquí, ¿qué pasa? Ya lo decíamos, que el personal se piensa que por quitar estímulos, es verdad, porque tengo que decir, a mí me parece que es una serie que los niños no deberían ver, ¿vale? En ese sentido estoy quitando un estímulo que puede provocar, ¿no?, una mala derivación en el campo de la agresividad. Pero si lo van a ver, por ejemplo, un poco más mayores, ¿no?, cuando ya tienen más capacidad crítica que los niños pequeños, por eso digo que los niños pequeños me parece peligroso, hay que explicar qué es lo que acontece, porque es una serie en la que se aprende mucho de la naturaleza humana. Es decir, hay unos ricos que tienen un tedio, que se divierten haciendo un juego. En el juego entran los que no tienen nada que perder